Recién cantábamos que el cielo baje, ¿no? Así que esperemos, confiemos, creamos que la palabra que vamos a compartir, que es palabra conocida, sea un rema especial para vos hoy, es decir, palabra viva, que más allá que la hayas visto o escuchado, aprendido desde, los que vienen de chiquitos escucharon la historia de José seguramente muchas veces y seguramente la conozcan en diversos grados de profundidad y hayan abordado distintos aspectos de la vida de José. Pero esperemos que hoy el Señor también tenga una palabra distinta para vos, que te ayude a comprender más del propósito a través de la vida de este hombre, de este joven transformado en hombre, que se llamó José. Lo vamos a ver en tres capítulos, ¿sí? O sea, hoy y los próximos 2 domingos. Así que vamos a prepararnos a conocer un poco más de José. Estamos trabajando con el tema del propósito. ¿Sí? No sé cómo venís. Quizá ya te diste cuenta de que no es fácil, ¿sí? Que es difícil encontrar el propósito y mantenerte dentro del propósito. Capaz que ya te diste cuenta que el camino hacia el propósito está lleno de obstáculos. Creo que Carlos hablaba hace 3 o 4 semanas atrás de la semejanza que hay entre la búsqueda o el proceso hacia el propósito con una carrera de obstáculos. Yo lo escuché por audio porque no estuve ese día, así que debe haber sido hace cerca de un mes atrás. Y también habló de que eso se asemejaba a las etapas del proceso de la búsqueda del propósito. ¿Sabés que José es un personaje muy interesante? Alrededor de la figura de José, a mí y seguramente a muchos surgen cantidad de preguntas. La pregunta de cómo pudo sobrellevar todo lo que le tocó vivir, cuánto fue que sufrió José en las distintas etapas de su vida, cómo se siente, cómo es sentirse tan lejos. Y por otro lado, cómo es llegar tan lejos. Porque todas estas cosas las vivió José. Las preguntas del cómo pudo, del cuánto sufrió, del cómo hizo, de cómo se sintió y aún cómo logró llegar al final de esa carrera de obstáculos, salteando los obstáculos y pasando por encima de los charcos de obstáculos. Es muy interesante. Cuando vemos la historia de José, vemos a un muchacho que llega a ser hombre. Cuando vemos la historia de José, vemos primeramente a un consentido sin oficio que llegó a liderar una nación. Vemos a un niño arrogante que aprendió humildad en el camino. Vemos a un soñador que aprendió a interpretar los sueños de otros. Vemos a un esclavo que cumple los sueños de su amo, que llega a liberarse para cumplir sus propios sueños. Qué tremendo es vivir toda la vida cumpliendo los sueños de otros, en vez de poder trabajar por tus sueños. Vemos al último, ya al final, llegar a ser el primero, aquel que estaba al final de todos en la familia, el 11º hijo, llegar a ser el primero entre sus hermanos. Vemos la carrera de obstáculos, vemos las etapas del proceso y finalmente vemos el propósito, bien claro, bien definido, elaborado, tejido por Dios a lo largo de una vida. Pero al final, ahí está el propósito. Cuando vemos la historia de José, el mensaje que emerge
es que no, a ver la primera, ¿sí? Que no está todo dicho, no está todo dicho, hay algo más para vos. Cuando vemos la historia es el mensaje que emerge, que está presente. No está todo dicho, hay algo más para vos. Mirá, decíselo al de al lado así en palabra de convicción. No está todo dicho, hay algo más para vos. Es poderosa esta palabra porque si uno se conformara a las circunstancias, al contexto, a lo que, no sé, a lo que te está tocando vivir, y dijeras, esto es todo lo que hay para mí, sería muy triste, muy opaco, muy inmaterial. Pero cuando podemos creer en la palabra y lo vemos a través de la vida de un personaje que Dios se propuso que entre todos quedara Él. No, mira, no hay una vida tan detallada entre los patriarcas, entre los hermanos que finalmente constituyeron las 12 tribus de Israel, sobre las cuales se asienta el pueblo escogido. Los pilares de la promesa de Dios estaban acá. Pero solo acerca de la vida de José, Dios se toma el trabajo de dejarnos una enseñanza con propósito. No está todo dicho, hay algo más para vos, que tu pasado no condiciona tu presente, tu pasado no te condiciona. ¿Entendiste? Tu pasado, cual fuera, no importa si fue muy bueno o fue muy malo, no importa si fue lleno de abundancia o lleno de pobreza, no importa si fue lleno de contención o lleno de preguntas, no importa, porque tu pasado no condiciona tu presente. Tu pasado es una bolsa llena de escombros que hay que depositar donde se depositan las bolsas de escombros. Cuando uno derriba una construcción porque va a hacer algo nuevo, llena bolsas de escombros. ¿Y qué hace con esos escombros? Los tira al basural. Tu pasado es una bolsa llena de escombros que hay que depositar en el basural. Cuando vemos la historia de José, también concluimos que tu presente no condiciona tu futuro. Si tu pasado no condiciona tu presente tampoco condiciona tu futuro. Tu presente no es todo lo que hay. Tu presente, además, no es casual. Hay una propuesta y hay un propósito. Lo que te está pasando, lo que estás viviendo, no es un hecho fortuito, no es casual. Estás construyendo hacia adelante, pero tu presente no condiciona tu futuro. Cuando vemos la historia de José, tu futuro es una puerta abierta que tenés que animarte a cruzar. En la historia de José vemos que su futuro fue una puerta abierta que lo encaminó hacia un propósito que ya estaba establecido en la mente y en el corazón de Dios. Pasado, presente y futuro se entrelazan, tejiendo, construyendo la historia. Para poder sacar conclusiones acerca de la vida de José o de la vida de cualquiera, no basta con las fotos, ¿sí? No basta con un buen álbum de fotos. Hay que mirar la película completa. Y lo mismo pasa con vos y conmigo. Lo mismo pasa con la vida. Pasado, presente y futuro se entrelazan para mostrar, para que emerja el propósito, sin sacar conclusiones apresuradas, sin quedarnos en esa mirada cortoplacista. No basta con las fotos, hay que mirar la película.
La historia de José tiene un hito, ¿sí? La historia de José tiene un antes y un después del pozo. La vida de José fue una cosa, el pasado de José fue una cosa totalmente distinta antes del pozo, por supuesto en aquel presente del pozo, y lo fue muy distinta al futuro después del pozo. La vida de José tiene una directriz que la parte en dos a partir del pozo. ¿De qué pozo hablo? Bueno, todos sabemos, ¿no? El pozo en el que fue metido, o más bien fue tirado, ¿sí? ¿Por quién? Por los hermanos. Los hermanos lo agarraron un buen día y lo tiraron en el pozo, y ahí estaba José comiéndose los mocos. ¿O pensás que dentro del pozo no se llora? La historia desde la mirada de José se reescribe desde el fondo del pozo. Entró un José y iba a salir otro José de ese pozo. Todo lo que era su vida, lo que había sido y lo que él pensaba que iba a hacer, estaba cambiando y quedando atrás. Antes de llegar al evento del pozo, lo que él pensaba que iba a ser su historia, su familia, su vida, sus relaciones, de qué iba a trabajar, a qué se iba a dedicar, con quién se iba a relacionar, cambió completamente en el pozo. El presente en el pozo, sin embargo, no era todo lo que había para José. El presente del pozo no era. La vida de José no iba a terminar en ese pozo. El presente del pozo no era todo lo que había para José. El pozo, ¿sabes qué? No es físico, ¿no? O sea, aparte de ser un pozo físico, por sobre todo es esencial y profundamente emocional. Los pozos de la vida no necesariamente son físicos, aunque capaz que te caíste alguna vez en un pozo, ¿sí? Hay gente que se cae en los pozos. Hay gente que es tirada en los pozos. Pero sabes que por cada pozo físico hay miles de eventos emocionales que afectan la vida de tal manera que tienen un impacto tan profundo como estar en el fondo de un pozo. La mayoría de los que nos toca vivir no son pozos físicos, sino pozos profundamente emocionales. Y más allá del pozo físico en el cual José estuvo metido, es claro que lo que más tocó su ser no fue estar en ese fondo rocoso y seco en el cual dejó sus lágrimas y su baba de tanto llorar y tanto gritar, sino el profundo darse cuenta de que algo estaba mal. Ahora, para poder salir del pozo emocional en que estaba metido, José tenía que estar dispuesto a traspasar la puerta hacia su futuro, hacia el propósito que él pensaba, que él creía, que él soñaba, que Dios había planificado para él. Ahora vamos a empezar un poco atrás, porque sabes que el pozo, y en general los pozos en los cuales caemos, no son casuales, no son circunstancias eventuales, no es como quien pisa una baldosa floja y se mancha porque eventualmente tocó aquella que contenía el agua y estaba floja. No, el pozo no es casual, no es una circunstancia eventual. No fue que pasó distraído y se cayó, no fue que pasó de noche y alguien digamos, no le marcó bien el camino. Lo tiraron deliberada y premeditadamente. El objetivo de los hermanos era acabar con los días de José. Era borrar su nombre de sobre la faz de la tierra.
barrer con todo lo que él representaba. De lo que él representaba para sí mismo, para Jacob su padre, para Dios mismo. ¿Sabes qué? La mano del diablo estaba presente en ese lugar. La mano del diablo estaba de por medio. Si lograba acabar con José, el diablo tenía fuertes chances de acabar con el germen del pueblo escogido y así acabar con la promesa y con el Mesías. Mirá todo el plan urdido por el diablo. Si lograba socavar los cimientos de esa familia, Dios tenía que volver a empezar. Era importante derrotar a José, porque lamentablemente José era un hombre que tenía propósito. Y todo esto en un pozo perdido en las arenas del desierto, ¿sí? Si estás o llegás a caer en un pozo, te aseguro que no es casual, no es fortuito. Hay una razón. Vamos por las cosas que precedieron al pozo y por qué y que determinaron el porqué de que José terminara en ese lugar. Porque hay razones, no fue hecho fortuito. José no terminó en el pozo por accidente o fatalidad. El pozo es la consecuencia, el pozo es la evidencia de que algo estaba pasando, que algo no estaba bien. En el caso concreto de José se trataba de la disfuncionalidad de una familia. Lo voy a traer más cerca. Ahí está. De la disfuncionalidad de una familia, pero la verdad podría haber sido cualquier otra cosa en una familia de 12 más. La familia. Jacob, sabemos quién es, el hijo de Isaac, el hijo de, a su vez, de Abraham, o sea, el nieto de Abraham, el hombre escogido por Dios para llenar la tierra, para constituir el germen de la familia, luego pueblo escogido por Dios, ¿sí? Para mostrar su gloria. Dice que de la nada Dios escoge de lo vil para hacer de ello algo precioso. Y escoge a este buen hombre, gracias, Abraham, luego Isaac y llega Jacob. Jacob, el padre de José, era, mirá, bien conocido como engañador. Y además de engañador, afecto a las muchas mujeres. Así era Jacob, el patriarca. Engañó primero a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú cuando se viste con las ropas de su hermano y se pone los vellones para que Isaac pensara que estaba frente a Esaú y lo bendijera. Previamente había engañado a su hermano a través de un rápido canje por un guiso de lentejas, ¿sí? Un guiso rojo que lo cambió por la primogenitura. Esaú lo corrió por la tierra durante un tiempo y huyó, ¿sí? Literalmente huyó de su familia para no ser encontrado por su hermano. Y se fue a vivir con su tío Labán. Resulta que engañó también a su tío Labán con el asunto de las ovejas manchadas y las rayadas, ¿te acordás? Quería una mujer. Jacob quería una mujer. La bella Raquel, la amaba. Pero el engañador a su vez fue engañado por su tío Labán, al que después engañaría con las ovejas rayadas y las moteadas, y se casó con Lea, la mayor pero menos agraciada. Así siguió trabajando y Raquel, y se logró casar también con Raquel. Raquel, con todo y su belleza, no lograba tener hijos. Lea, por el contrario, la no tan agraciada, que era prolífera. Si casarse con 2 hermanas ya es un problema,
Lo ves más cuando la no tan agraciada le refriega en la cara a la más linda que la belleza no sirve para nada, sino que ella puede tener hijos y la otra no. Así es que Lea le da a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón, la mitad de las tribus. Claro, Raquel no se iba a quedar ahí. La cosa se pone peor cuando ella escala a nuevo nivel la batalla y la bella estéril de Raquel le propone a su marido que entre en concubinato con su criada Bilha y tenga hijos con Bilha, de modo tal que ella pensaba que así los hijos serían de ella. Y así nacen Dan y Neftalí. Pero peor es aún cuando su hermana contendiente toma nota de esta estrategia y hace lo propio con su criada Bilha. Bilha era la otra. Y así tienen a Gad y tienen a Aser. Y ya era una multitud. Era la competencia por ver qué bando le daba más hijos a Jacob. Y la pregunta es, ¿y Jacob qué hacía? ¿Sabes qué? Nada. No intervenía en la contienda, no trataba de poner paño frío o llegar a un cuadro, un estatus de paz o de comprensión. No, simplemente aceptaba a las mujeres que le ofrecían sus esposas. Por último, Raquel, la bella amada, también logra quedar embarazada, dejando así sus dos últimos hijos a Jacob, José y Benjamín. Y ahí tenemos todo el cuadro, ¿sí? Los 12 hermanos que serían, desde la mirada de Dios, a nosotros nos cuesta, ¿no? Desde la mirada de Dios, el cimiento sobre el cual fundaría la vida del pueblo escogido. Es más, uno de ellos, Judá, hace un rato cantamos que Jesús es el león de la tribu de Judá, porque de la descendencia de Judá nació Jesús. Miren, todo este culebrón, si lo quieren leer con detalle, lo tienen en Génesis 29 y 30. En definitiva, se trata de Jacob con sus 12 hijos ensamblados que vendrían a conformar estas 12 tribus. Es decir, la familia de José, siguiendo un patrón bíblico bastante común, era un desastre. Por eso cuando se habla de los ensambles modernos, ¿sí?, de familias ensambladas, déjame decirte, de modernos no tienen nada. Son muy antiguos. ¿Sí? En ese entorno competitivo y mezquino creció José, siendo el anteúltimo de los hijos de Jacob. La primera enseñanza acá es que, como decíamos antes, tu pasado no condiciona ni tu presente, del modo que tu presente no condiciona tu futuro. No importa tu origen, no importan tus antepasados, no importan los trogloditas que conformaron tu árbol genealógico, ¿sí? La vida de José te muestra que Dios escoge y adopta y que injerta en el buen olivo la rama de olivo silvestre. Él es el que lo hace, Él es el que lo propone y Él lo cumple. Los antepasados de Jesús eran un desastre. Jacob, un engañador tendencioso. Los 10 hermanos sobre los cuales se establecieron los fundamentos del pueblo de Israel eran unos rufianes, ¿sí? Eran poco menos que sujetos primitivos, más cercanos a la barbarie que la civilización. Uno de ellos, Leví, la tribu de Leví, llegaría a ser la casa sacerdotal, porque Dios se ocupa de transformar piedras brutas en piedras preciosas. Esta es la historia de mi familia, diría José. Como puede decir cualquiera de nosotros, esta es la historia. ¿Querés que te cuente? Esta es la historia de mi familia. Cuando alguien llega a la iglesia del Señor, uno de los temas habituales es tratar con las heridas que provienen de las relaciones familiares. Es lo más común. Quizá la figura de Dios
como padre despierta recuerdos, situaciones pasadas o presentes, también expectativas respecto del futuro, relaciones entre padres e hijos, entre esposos, entre abuelos. Si hiciéramos una reunión abierta de mesa redonda donde pudiéramos volcar el corazón y abrirnos al diálogo sincero y lanzamos la pregunta, ¿cómo es la historia de tu familia? Escucharíamos relatos donde la realidad supera la ciencia ficción. No todos provenimos o hemos podido construir familias perfectas. Muchos han hecho lo posible, pero no siempre lo han conseguido. Algunos pocos gozan de este raro privilegio. Quizá los menos. Porque la mayoría de las veces no es así. El tejido social es cada vez más multicolor y más complejo. Hogares armados, desarmados y vueltos a armar, pero con distintas piezas. Padres presentes, padres ausentes, casados, separados, los tuyos y los míos. Jacob no era la excepción. La Biblia se ocupa con una brutal sinceridad de exponerlo. Génesis capítulo 37 dice en el versículo 1, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. ¿Cuál es tu historia? Bueno, esta es la historia de Jacob y su familia. Si Jacob se sentara acá, en la mesa redonda con todos nosotros, y dijeran, Jacob, ¿cómo fue tu familia? Les voy a contar. Y empezaría a hacer un relato como el siguiente. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. O sea, lo habían mandado a observar a los hijos, a los hermanastros, que eran hijos de las dos concubinas, no de las dos esposas. El joven, dice, solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Y dice que Israel, que es Jacob, ¿sí?, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en la vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Dice que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y dice, ni siquiera los saludaban. Hay otra versión que dice, no podían hablarle pacíficamente. O sea que a veces le daban vuelta el rostro y en otros casos le gritaban. ¿Quién se presentaría así? Gran definición en pocas palabras. ¿Quién empezaría hablando de decir, bueno, esta es mi familia? Y relata lo que la Biblia brutal y sinceramente habla acerca de la vida del patriarca Jacob, nada menos. José era un consentido. José era un malcriado, era el hijo de la vejez de Jacob y primogénito de parte de, ¿quién? De la amada esposa Raquel. La que no había podido, la estéril, la que había confrontado y luchado con su hermana y con las dos concubinas, y que al final del camino logra quedar embarazada, supera la esterilidad y le da como regalo a Jacob este 11º hijo, ¿sí?, que se llama José. Resulta ser que, si bien era el hijo de la vejez, había otro hijo que era de la vejez, ¿sí?, que era, ¿quién? Benjamín, ¿sí? Pero resulta que Raquel, su amada, había fallecido en el parto de su segundo hijo y José era quien mantenía la viva imagen de Raquel. Es curioso este Jacob porque siendo en realidad Benjamín el menor,
él amaba más a José, pese a que la Biblia dice que era su hijo de la vejez. Quizás a Benjamín lo culpaba de la muerte de su amor. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Jacob no logró en su vida mantener el equilibrio que sus hazañas conceptivas le demandaban. José era su preferido y Jacob para nada disimulaba. José era por aquel entonces un muchachito, era un adolescente a sus 17 años, ya no era un niño, ¿sí? No era un niño. Y Jacob era un padre que se dedicaba a hacer diferencias entre sus hijos. Habría criado en forma desigual a sus hijos, privilegiando la relación con uno respecto del resto y declarando abiertamente en los hechos su preferencia y sobreprotección hacia José. Más aún, dice la Biblia que se evidenciaba algo más grave, un amor más profundo hacia él. Era el típico hermano menor. Claro, esto depende de las familias, ¿no? Porque el menor puede ser el último orejón del tarro, el que llegó por generación espontánea, el que llegó por casualidad o a destiempo, el no deseado, el último en la fila, el que hereda los que los demás van dejando en el camino, gastado así como está. O todo lo contrario, como José, el sobreprotegido, el malcriado, el vago, el que no lava ni un plato, al que se le permite todo. Extremos. Por alguna razón, además, Jacob había motivado a José a que oficiara de alcahuete suyo. Era el buchón oficial de la casa. Mantenía al tanto a Jacob del mal comportamiento de sus hermanos, especialmente si eran los hermanastros de las concubinas. Hermanos mayores que solo por diferencia y años de experiencia llevaban la delantera en la carrera de sabandijas, porque José no se iba a quedar atrás. Pero su preferido, además de ser el alcahuete oficial, gozaba de beneficios diferenciales. Cada beneficio que acumulaba José era una marca en el corazón de sus hermanos. Los hermanos se levantaban temprano y se ponían el mameluco para ir a la fábrica de ovejas. El trabajo con ovejas no era de lo más agradable, era sucio, la ropa olía mal y las ovejas olían peor. ¿Saben que paradójicamente llegó a ser uno de los oficios, trabajos menos dignos entre los propios judíos? Los hermanos, recién puesto el mameluco oloroso, observan cómo papá Jacob viene con un traje de Sara. En esa época los trajes buenos se hacían en Sara. Yo le digo para que sepan. Esto lo dice la arqueología. Y se los da a José, que recién se levantaba luego de una trasnochada de PlayStation en red. Los hermanos estaban en mameluco oloroso y papá Jacob le trae el traje a medida a Josecito, que era un vago. A José con frecuencia, dice, no lo dejaban ir a la fábrica de ovejas con sus hermanos. Se quedaba en casa soñando. Y tenía 17 años. Sus hermanos trabajaban, él no. Sus hermanos se pasaban la ropa del mayor hacia el menor, José tenía su propio vestuario. Los hermanos usaban overol, José se vestía en Sara. Jacob le hizo una túnica especial de colores. Sus hermanos compartían la tienda, José tenía tienda propia. A Jacob no le importó mucho y así logró con su actitud que los hermanos de José lo odiaran y lo despreciaran. Había muchas razones para enojarse con José. Todo eso por un padre equivocado y un José inmaduro. Esto obviamente no hizo más que agregar y cosechar rivalidad y odios entre hermanos y hermanastros de una familia ensamblada. Encima de consentido y protegido,
para peor de males, Josecito era un soñador. Y todo este conjunto de cosas no le haría fácil la vida a José, hasta que un día la gota derramó el vaso. Su adolescencia y su falta de tacto lo llevó a José una mañana a contar un sueño. Como era soñador y dormía mucho, se ve, entonces soñaba. Soñó un sueño. Y en ese sueño sus hermanos le rendían honor. De ahí en adelante, fue el soñador. Dice el versículo 5, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Si era poco vestirse de Sara, y si era poco tener la mejor parte, y si era poco no laburar como el resto, no calzarse el mameluco con olor a oveja. Además de todo eso, el soñador, viene y les cuenta a los hermanos, miren lo que soñé. Pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros acá, en el campo atando gavillas. De pronto, gavillas. Yo no sé si José sabía atar una gavilla. Los hermanos probablemente sí, porque trabajaban en el campo. Él no sé. Pero resulta ser que la gavilla de él se levantó y quedó erguida. ¿Saben qué es una gavilla, no? Es como un manojo, ahí está, un manojo. Esos manojos que vos agarrás, los atás y cuando los parás, generalmente se caen. El de él quedó paradito. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Imagínense la calentura de los hermanos. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y le dice que lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. A todo lo demás le agregó el soñador este sueño donde todos sus hermanos le iban a rendir pleitesía. Le iban a hacer la comida, le iban a lavar los platos, le iban a lavar el coche, se iban a ocupar de sus necesidades. Todo. Alguno un poco más centrado y humilde hubiera entendido el malestar generado, hubiera entendido los códigos de odio que le transmitían sus hermanos, pero ¿saben qué? José no. Con todo y ser repudiado, no tomó nota del evento y lo volvió a hacer. Pero esta vez sumó a papá y a mamá, ya fallecida, al grupo de los que le deberían de rendir honor. Dice el versículo 9, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, me hacían reverencia. 11, ¿sí? Sí, 11. 11 me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre, ya hasta Jacob, explotó y dijo, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, ya vaya, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y sus hermanos dicen que le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Era necesario, José, hacer públicos tus sueños? ¿Era políticamente correcto ventilarlos en el ambiente de tu casa donde ya sabías que se había armado la podrida con vos? ¿Era necesario hacerlo por segunda vez? Claro que no. Pero los hábitos de José lo marcaban. Estaba acostumbrado a hablar por demás del mismo modo que Jacob había fomentado delatar a sus hermanos. Ahora su incontinencia verbal lo hacía contar lo que soñaba sin medir las consecuencias de lo que podría pasar. El hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Eclesiastés 5.2 dice,
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lo que sale de la boca hace que la promesa se adelante o se retrase. Lo que sale de la boca hace que la promesa de Dios, el propósito de Dios, se adelante o se retrase. José, con todo lo bueno que tenía pronosticado por parte de Dios, se precipitó al hablar y jactarse sobre las promesas de Dios, haciendo enojar a sus hermanos y hasta a su padre. Hace años atrás, Carlos dijo una vez en una prédica, el futuro se retrasa por las palabras que decimos. Bueno, no seamos tan duros. Todos podemos tener un mal comienzo. Acá hay que hacer un punto. Visto desde los antecedentes, la verdad que no le daríamos muchas chances al joven José. Humanamente, si armamos un tribunal, es más, frente a la evidencia, esa misma tribuna, el tribunal diría sin miramientos que se la estaba buscando y que lo tendría más o menos merecido. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una mirada distinta, porque todos los que estamos acá no pasamos el tribunal. Todos los que estamos acá, de nosotros se diría se la estaban buscando. Y todos los que estamos acá nos dirían la tendréis merecida. Pero Dios tiene una mirada siempre distinta. En Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Escuchaste bien? Sé los planes que tengo, sé el propósito que tengo para vos, afirma el Señor. Son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Decí conmigo, el pozo no es una calamidad, es un punto de partida. Pese a las circunstancias de familia que quizá te identifiquen, porque todos nos podemos identificar en alguna medida con algo de lo que dice esta palabra. Quizá te identifiques como lo que fuiste el hijo consentido malcriado. Quizá te identifiques como el hermano olvidado y desatendido. Quizá te identifiques como un padre preocupado porque se pasó de la raya en sobreproteger. O quizá te identifiques como un padre preocupado por no haber estado presente el tiempo suficiente. Quizá te identifiques como quien ve el hijo que nunca cambia, o quizá te identifiques como quien expresa juicios de valor airados sobre padres, hijos, hermanos, todo tipo de pariente. Quizá te identifiques como quien es objeto de esos juicios de valor. Pero en toda circunstancia y como sea, Dios dice que se tomó el trabajo de formarte. Nada es casualidad. Dios dice que su mirada está sobre vos. El pozo no es una calamidad, es un punto de partida. Por eso la historia de José tiene un antes y un después del pozo. Porque todo esto que vemos que fue ese pasado, que lo llevó a ese pozo, no por casualidad, sino lo llevó a ese pozo por una cantidad de circunstancias concatenadas, provocadas por un padre con algún grado de irresponsabilidad, como lo son todos, hizo que él terminara en un pozo
Pozo en el cual se tuvo que reescribir toda su historia mental. En el pozo José tuvo que reflexionar sobre lo que había sido y cómo había llegado hasta ese lugar. Y a partir de ese lugar, tratar de entender cómo iba a salir de ahí y cómo iba a ser su futuro. En el pozo, José entendió que su futuro ya no iba a estar ligado a su pasado, que el pozo era un punto de inflexión, que ya las cosas no iban a ser como él pensaba que iban a ser, sino que iban a ser diametralmente distintas. Capaz que en el pozo él tomó conciencia de que ese pozo no fue un tropiezo en el camino, que no fue casual, sino que las circunstancias se dieron para que él terminara ahí adentro. Pero por sobre todo, pudo, y después lo evidencia, llegar a la conclusión, como dice esta palabra del salmista, de Jeremías, que los planes de Dios son para bienestar y no calamidad, sino para darnos un futuro y una esperanza. Ahí tomó conciencia de que ese pozo no era para él una calamidad, sino un punto de partida. En toda circunstancia y como sea, Dios se tomó el trabajo de formarte. Dios dice que su mirada está sobre vos. El Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Es tremendo, ¿no? Todo estaba ya escrito en tu libro. Ya estaba el propósito definido para tu vida. Sos como sos porque Dios así lo quiso, porque Él te diseñó para que estuvieras entrando, encajando como una pieza perfecta en su propósito. Todos mis días se estaban diseñando. Los días de José se estaban diseñando cuando Dios lo estaba formando en las entrañas del estéril Raquel. Todos sus días, aún el día del pozo, estaba diseñado, aunque no existía aún uno solo de ellos. Dios dice que te conoce desde antes de tu nacimiento. Isaías 49:1 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dios dice que tuvo y tiene un propósito, un plan perfecto para tu existencia. Gálatas 1:15 dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, diría Pablo, con todo lo que vivió. Porque estaba en el propósito y porque cada uno de sus días, aún los pozos, las cárceles en las cuales estuvo metido en lo profundo de su herida emocional, aún esos que vivió Pablo estaban escritos por aquel que lo había apartado para eso desde el vientre de su madre y que lo llamó por su gracia. ¡Qué locura! ¿Lo crees? Esto responde muchas preguntas. Muchas preguntas acerca de las circunstancias de José y muchas más acerca de tus circunstancias. Todos podemos tener un mal comienzo y a la luz de esta verdad, Dios tenía una imagen y un propósito para José, para su vida, distintos, muy distintos, a la percepción de sus hermanos. El José de la niñez y la adolescencia no se parece en nada al José del cual solemos hablar y al cual solemos recordar. El José de la niñez y la adolescencia no se parece en nada al hombre de fe, paciente, perseverante, sufrido, victorioso, estadista, exitoso. Esto recuerda que cuando parece que estamos frente a un ser perdido, hay esperanza. Cuando parece que estamos frente a un incurable, hay cura. Y
cuando parece que estamos frente a alguien sin propósito, hay propósito. Y resulta también que parece que soñar a los ojos de Dios no es tan malo ni tan grave, por el contrario, es sano y revelador. Porque quizá al soñar construís, aunque ya quizá te hayan también pinchado el globo y el golpe fue duro, doloroso, Dios dice, aún así podés seguir soñando. Y la vida de José fue marcada con sueños de parte de Dios. Dios nos crea con propósito, nos teje en el vientre de nuestra madre, nos pone en nuestro ser todos los dones y herramientas, talentos necesarios que vamos a ir descubriendo y usando a lo largo de nuestra vida para poder cumplir el propósito. Ahora, lo que decimos o hacemos, voluntaria o involuntariamente, puede retrasar el cumplimiento de ese propósito. Ejemplos sobran. José no pudo escapar de las consecuencias de su crianza y de sus propias acciones, hasta que el día trágico llegó. El día trágico, papá Jacob envió a José a hacer la tarea que él debía hacer. Era la tarea de Jacob supervisar el estatus de su rebaño, ver qué es lo que hacían sus hijos, si hacían las cosas bien o hacían las cosas mal. Pero Jacob fue cómodo y decidió quedarse. ¿Y qué hizo? Lo envió a José a hacer esa tarea, a supervisar. Dice que en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Claro, al rebaño había que transportarlo de un lado al otro. Ustedes saben que las ovejas se comen hasta las piedras. Entonces hace falta rotar ese rebaño, ir llevándolo buscando pastos y agua. Eso es lo que hace que el ganado tenga una buena lana que después sirva para comercializar. Pero resulta que ya sabemos que los hermanos eran unos sabandijas, de los cuales se hablaba medio mal. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Quiere ir a supervisar. Pero en vez de ir él a supervisar con su autoridad paterna, ¿a quién manda? A José. ¿A quién se le ocurre? Lo manda José. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. E Israel le dice a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Claro, a buen entendedor, pocas palabras. Jacob lo manda a hacer su tarea, la tarea de alcahuete, y lo manda con su ropa diferencial. El tipo se va a ver dónde están los hermanos trabajando, vestido con su traje a medida hecho en Zara, de colores. Por su parte, José tampoco tuvo la picardía de ponerse un mameluco para estar a tono con la situación, por lo menos disimular o hacer la intención de que quería colaborar, sino que se fue con su túnica de colores. Básicamente está expresando, vengo a mirar, vengo a supervisar, olvídense de que venga a trabajar. Y sus hermanos lo ficharon ya de lejos. Cuando venía con la túnica de colores saltando por la pradera, lo calaron. José siguió buscando a sus hermanos y nos encuentra cerca de Dotán. Dice, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, ya era Heidi saltando, ¿sí? ¿No? Con la túnica de colores, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Ya no se lo bancaban más. Esta fue la gota que derramó el vaso. Era el malcriado consentido que una vez más lo venía a espiar, enviado por José, para que les contara las cosas que estaban haciendo, lo bien y lo mal. Y venía sin ánimo de trabajar. Por lo menos ponete un mameluco oloroso, pero no. Y se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo
y echarlo en una de estas cisternas. Y tramaron, ¿no? Diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Rubén era el más grande, era el primogénito, hijo de Lea. Cuando escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, solamente tirémoslo en la cisterna del desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dice la Biblia, dijo esto porque su intención era rescatar a José, buscar la forma de devolvérselo a su padre. Cuando José llegó donde estaban los hermanos, automáticamente le arrancaron la túnica especial de mangas largas hecha a medida que tenía, lo agarraron y lo echaron en una cisterna, en un pozo que estaba vacío y seco, menos mal. Y después, ¿qué hicieron? Se sentaron a comer. Cargo de conciencia. Cuando los hermanos, todos mugrientos y oliendo a oveja, lo vieron de lejos luciendo su limpio traje a medida, fue demasiado para su psiquis, para su tolerancia. Se pusieron furiosos y se desencadenó el episodio que terminaría con la venta de José a los beduinos y que lo llevaría directamente, nunca más a su padre, sino a Egipto. Despojemos a José de esa mirada que tenemos habitualmente del estadista, del hombre exitoso. Despojémoslo del bronce y hablemos a las claras. José era un adolescente molesto y despreciable. Después creció. Encima de vago y consentido, y quizás hasta engreído, José era un soñador. En general, idea que se asocia a alguien que no tiene los pies sobre la tierra. Génesis 37, 19 dice cómo lo ven sus hermanos. Resume la imagen que humanamente, no la que Dios tenía, la que él transmitía y la que sus hermanos recepcionaban, la que su padre veía y impulsaba. Ahí viene el soñador, el vago, el que no labura, el chico mimado, el malcriado, el buchón. ¿Alguna vez te pusieron un mote, un apodo? Él tenía uno despectivo. A Jesús le decían, ¿cómo le decían? Comilón y bebedor. Para la maldad siempre hay tiempo, ¿eh? Los que quieren poner apodos están siempre a la orden del día. Y acá los hermanos que no tenían mucho que hacer, ya está, lo tildaron de el soñador. Los hermanos sin buscarlo, porque la verdad que sin buscarlo, sin proponerlo, se encontraron con las razones y con la oportunidad entre manos para hacer justicia por mano propia. No le tendieron una trampa, pero les cayó del cielo. Encontraron el espacio para hacer justicia por mano propia con el odioso y arrogante hijo preferido. A veces los hechos de los cuales nos arrepentimos largamente llegan de la nada, sin buscarlos. Y después sufrimos las consecuencias de haber actuado, de hacer justicia por mano propia, haber actuado imprudentemente por algo que ni siquiera tramamos, que simplemente nos aprovechamos de las circunstancias. Ellos se encontraron con la posibilidad y tuvieron la oportunidad de decidir y decidieron mal. El lugar, perfecto, lejos de donde estaba Jacob, medio del campo. ¿Quién los iba a encontrar? Momento mejor imposible. Era cuestión de hacer que parezca un accidente y todo estaba bien. Rubén el mayor sabía que la cosa podía terminar mal e hizo un intento bastante poco convincente de salvar al pellejo al mocoso. Podría bien Rubén haberse interpuesto y haber hecho valer su lugar jerárquico como primogénito, donde claramente los hermanos se hubieran alineado porque al primogénito se le obedecía y actuar en favor, pero aparentemente él tampoco estaba muy convencido, porque él también se sentó a comer. ¿Sabes qué? La conciencia enceguecida, la conciencia
enceguecida torna la mente y el corazón insensibles al clamor de terceros. El odio que despertaba José era más fuerte que su gemir. ¿Sabes qué? Los mismos hermanos, ya algo arrepentidos, más barrigones y calvos, 20 años después, en Génesis 42 van a decir, aunque vimos su angustia, ¿saben cuándo? Cuando estaban en Egipto y se encontraron ya con el José, estadista, gobernador, y se encontraron en una circunstancia difícil porque les habían devuelto las monedas del trigo que habían ido a comprar. Ellos dijeron, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho. Yo creo que ahí agachó la cabeza, miró el piso, dijo, pero no me hicieron caso, ¿no? Y en lo profundo, y no tuve autoridad, o no quise. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Así finalmente José terminó en el fondo del pozo, sin saber muy bien, sin saber a ciencia cierta cuál sería en ese instante su futuro. ¿Alguna vez terminaste en el fondo del pozo sin saber muy bien cómo llegaste hasta allí, ni cómo seguiría la cosa? Lo tiraron y se sentaron a comer despreocupadamente. ¿Cómo será estar en un pozo físico? Probablemente desconcierto, miedo, oscuridad, incomodidad, frío. La salida allá arriba y a lo lejos, porque si pudieras salir, saldrías por tus propios medios. Voz desgastada de tanto gritar por ayuda, babeado, hecho encima. El que está en el pozo la pasa mal. Y todos estuvimos alguna vez en un pozo, en un profundo pozo emocional. O quizá lo estemos hoy. Las horas pasan lento en el pozo. El reloj se detiene. La incertidumbre te carcome. La ansiedad te lleva a la presión a picos impensados. Sudor, manos mojadas, ojos vidriosos, garganta ronca. El insoportable transcurrir de la nada misma. El pozo. Todos pasamos por un pozo. El de la decepción por amor no correspondido, la ansiedad por un buen empleo que se fue, el pozo de la incertidumbre por una economía que no repunta, el pozo de la angustia por un diagnóstico desalentador, el pozo de una tristeza profunda por no encontrar un propósito en la vida. Quizá hablaron no tan bien de vos, quizá en tu trabajo o en otros lados no hablan bien de vos, de tu compromiso, y estás en el fondo del pozo. En algunos te tiran, en otros, seamos sinceros, nos metemos solos. Y salir del pozo puede ser como una experiencia única, propia, personal. Un proceso que si no se vive, no se comprende, no se entiende. De algunos quizá salgamos solos, pero de otros, de la mayoría, requerimos ayuda. Pero hay algo cierto. Desde el fondo del pozo, desde ese fondo seco y duro, solo se puede mirar hacia un lugar, hacia arriba. San Agustín dijo, cuán hundidos en lo profundo están aquellos que no claman por salir. Salir del pozo no va a ser sin dolor, te lo aseguro. Vas a salir raspado. Pero la salida es el único camino y la salida obliga a mirar hacia arriba. Por eso, si estás en un pozo del cual no sabes cómo salir y que si supieras cómo hacerlo y pudieras hacerlo, no sabrías cómo seguir después del pozo, clamá con la mirada puesta arriba porque no está todo dicho acerca de vos. Porque tu presente no condiciona tu futuro y porque tu futuro es una puerta abierta que tenés que atravesar.
porque hay una historia escrita y hay un propósito. Ahora, salir de ese pozo y poder encarar el viaje, atravesar la puerta a ese futuro, son parte de la charla de la semana que viene. Señor, gracias por la vida de José. Si está en tu palabra, es porque hubo y hay propósito para que esté en ella para enseñanza de todos nosotros. Señor, si bien ya conocemos la historia de este hijo tuyo que pasó todas las etapas desde la niñez arrogante a una adolescencia con temor y una adultez reflexiva, Señor, aún creemos que pueda haber mensaje del cielo en esta palabra para nosotros, que nos ayude a primero comprender que nuestro pasado no condiciona nuestro presente, que nuestro presente, aun si estamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, como dice tu palabra en el Salmo 40, ese pozo presente no condiciona nuestro futuro, porque nuestro futuro ya está escrito, porque vos lo escribiste cuando nos estabas gestando en el vientre de nuestra madre y nos estabas haciendo exacta y perfectamente conforme el plan que tenías previsto para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ver la salida, a mirar hacia arriba y a tener claridad que el futuro es una puerta abierta que debemos cruzar para encontrar tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.